Hola historietas, bienvenidos a esta nueva serie de videos en la que vamos a estar hablando de fútbol latinoamericano. Si son nuevos o nuevas en este canal, mucho gusto, yo soy Mafe Ricaurte, soy historiadora y bueno, en teoría estos videos tenían que haber salido en diciembre por el Mundial y porque Argentina quedó campeón y pero había estado grabando otras cosas que muy pronto van a ver y que igual si me siguen en redes sociales ya más o menos tienen idea. Y bueno, la verdad es que no me alcanzó el tiempo, pero ya estamos acá. Este tema es muy extenso y en realidad es imposible cubrirlo en poco tiempo, si acaso investigarlo en unos meses es absolutamente imposible. Por una parte porque Latinoamérica es muy grande, son muchos años de fútbol y porque en Latinoamérica sobre todo hay muchísimo fútbol, tanto en cantidad como en calidad. Y además porque uno no puede hablar de fútbol latinoamericano como si fuera una sola cosa, como si todo fuera igual, los procesos, los jugadores, los equipos, los clubes, las federaciones de cada país, los torneos, ni siquiera se puede hablar de un solo origen del fútbol latinoamericano. Además, porque podemos hablar de historia de fútbol, pero ¿historia de qué? Historia de las instituciones como la FIFA, la Conmebol o las federaciones de cada país, o de las veces que ha ganado Uruguay un mundial, o de los récords que tiene Brasil, o de las veces que Colombia ha ido a un mundial. Podemos hablar de cómo, cuándo y por qué el fútbol se hizo tan popular y muy de la línea con eso, en qué momento aparecieron los hinchas. Siempre ha habido gente con sus banderitas que va siempre a los estadios, que defiende unos colores y que sigue un equipo. Podemos hablar de nuestros héroes deportivos, de Pelé, de Maradona, de Messi y de sus historias personales, cómo esas historias se relacionan también con el contexto político, social de cada país y con la historia del fútbol y lo que hicieron por el fútbol. En fin, lo que vamos a intentar hacer en estos videos es unir, entrelazar toda esa información e ir viendo cómo en cada país, en cada región, las cosas fueron cambiando, fueron sucediendo para que al día de hoy tengamos el mejor fútbol del mundo. Nada, que Mbappé que no, Mbappé no, que los americanos éramos malos, la tenés adentro. Pero sin rencores, obviamente. Lo primero de lo que tenemos que hablar es de dónde viene el fútbol y cómo fue que apareció en América Latina. Los seres humanos no empezaron a jugar con balones en el siglo XIX. Ya existían otros deportes en la antigüedad como el kemari japonés o el ulama mixteca y otro montón de deportes, pero ¿cuál era la diferencia de esos deportes de la antigüedad con los que tenemos hoy en día? Y la respuesta está en el proceso de modernización. Esos deportes antiguos, digamos, pasaron por una serie de cosas para modernizarse, como por ejemplo, se les quitó la relación que tenían con lo ritual, con lo religioso, y algo que para mí es como lo más importante de ese proceso, y es que se les asignaron reglas a los juegos y se crearon instituciones que hacían cumplir esas reglas. Por eso, siempre en la historia del fútbol podemos irnos muy atrás, súper atrás, lo más atrás que quieran. Pero hablar del fútbol moderno como lo conocemos hoy en día solamente desde 1848, cuando se crearon las reglas de Cambridge. Esas reglas unieron a una serie de colegios británicos y establecieron las cosas que se podían hacer o no en el fútbol. Pero ojo que igual esas reglas no eran las reglas definitivas, no son las mismas reglas que se tienen hoy en día, fueron cambiando a poquitos porque incluso en esa época no estaba muy bien definido, digamos, si se jugaba el fútbol con las manos o con los pies. Pero el punto es que se hicieron reglas y los deportes que no tenían reglas quedaron relegados. Con esa modernización también había como cierta obsesión por la disciplina y por el orden. Y los deportes precisamente empezaron a verse como herramientas que iban a permitir educar el cuerpo de las élites, pero también ocupar el tiempo libre de los obreros, para que no hicieran cosas que no deberían hacer. De esa necesidad de ocupar a la gente, disciplinarla, surgieron equipos como el West Ham, el Arsenal o el Manchester. Y por supuesto, la iglesia también vio en el fútbol, en los deportes, la oportunidad de alejar a los trabajadores de cosas indeseables como el alcohol o el sexo. De ahí provienen el Aston Villa o el Bolton Wanderers. Pero ¿cómo se dio esa expansión a Latinoamérica? Recuerden, párense en el siglo XIX en Gran Bretaña, en ese momento estaban pasando un montón de cosas en ese lugar. Inglaterra en el siglo XIX era la principal potencia mundial, gracias a la revolución industrial, o mejor a las revoluciones industriales, y también al imperialismo británico. Inglaterra tuvo colonias en América, en Asia, en África, en Oceanía, y de hecho por ahí hay un mapa
que muestra que solamente 22 países del mundo nunca fueron invadidos, controlados o explícitamente intervenidos por Gran Bretaña. Y en parte esos procesos de revolución industrial y de imperialismo son los que nos explican la expansión mundial del fútbol. Ya hablamos de los obreros en las fábricas que jugaban fútbol en su tiempo libre, pero ¿qué hizo el imperialismo? ¿Qué pasó con el imperialismo? Y acá hay que tener muchísimo cuidado porque no podemos decir que la expansión del fútbol se dio únicamente, obligatoriamente por el imperialismo, o al menos no para América Latina, porque aquí el fútbol no funcionó como una herramienta de control social y menos una herramienta imperial. De hecho, la explicación va más como por nuestro lado. Fueron las élites locales las que en ese momento estaban muy preocupadas, un poco obsesivas con parecerse a los europeos, imitarlas, verse como ellos. Y precisamente los deportes se difundieron porque las élites de América Latina hacían sus super viajes a Europa, allá aprendían sobre los deportes y otras cosas y volvían acá y transmitían lo que habían encontrado allá. En casi toda Latinoamérica los deportes aparecen en ese cambio de siglos entre el siglo XIX y el siglo XX, cuando las naciones ya están constituidas entre comillas para Colombia y cuando los gobiernos ya están conformados, entre comillas, también para Colombia. Pero en todo caso, y algo que es general, es que ya no había ocupación imperial. Esas élites viajaban y cuando volvían creaban clubes, creaban escuelas, e igual acuérdense que en Latinoamérica igual vivían ingleses, escoceses o irlandeses. Sobre todo, la verdad, no tanto en Colombia, pero sobre todo en Chile, en Argentina y en Uruguay. En esos clubes o escuelas se iban conformando equipos de lo que fuera, de rugby, de cricket, de polo, de atletismo, de fútbol, y ahí el deporte empezó a darse a conocer. Pero es importante dejar algo claro, y es que al menos en un inicio el fútbol era de los de arriba, por decirlo de alguna forma. Por eso es más chévere todavía hacerse esa pregunta de por qué fue que el fútbol llegó a las clases populares. Entonces ya tenemos una explicación a muy grandes rasgos de por qué el fútbol llegó a América Latina, por las élites y la educación deportiva que aprendieron en Gran Bretaña y que importaban a Latinoamérica. Otra que seguramente han escuchado es la de los marineros. Marineros ingleses que llegaron en un barco, que jugaban fútbol en las orillas del mar, que la gente de acá los veía y entonces empezaba a imitar el deporte, pero hasta el momento al menos no hay documentos que verifiquen que esa información es verdadera. Y ya teniendo esta pequeña introducción, pues el próximo video va a ser de esos orígenes futbolísticos nacionales. Cada país tiene su proceso, cada país tiene sus particularidades de por qué y cómo llegó el fútbol a su territorio, así que no se lo pierdan. Igual si se quieren spoilear, pueden leer el libro que les voy a dejar aquí abajo en la descripción. La verdad es el mejor libro que encontré. De ahí he sacado y voy a sacar casi toda la información que les voy a contar en estos videos. Y lo mejor de todo es que lo encuentran gratis en internet. Suscríbanse al canal, así voy a saber que están súper interesados en esta serie de videos. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Denle like y compartan con sus amigos futboleros. Y sigan a Los Historietos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, como Los Historietos. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.